Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Pasa, Rubén. Nunca lo olvido. Bueno, yo trato. Muy bueno, Roberto. Ay, la misma de siempre. Lo lindo que está. Es esa rubia, por favor. Decime, negro querido. Y si no serían pesadillas. Dios me libre semejante cosa. Tantas cosas, y el viento a esto también se lo va a llevar. Un tornado. ¡Sí! 1000 besos. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el pedigrío? ¿Cómo anda la oyentada? Arranca aquí, Caballero de Día. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo de humor. Pues estamos convencidos de que las batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 6 minutitos pasaron de las 8 de la mañana del día martes 6 de enero del 2026. 6 de enero del 2026. Hoy es Reyes, ¿no? Sí, ya llegaron. ¿Llegaron los Reyes? Llegaron. Están un poquito retrasados en algunas casas, por si todavía no pasaron por ahí, ya van a pasar. Bien, bueno. Ya van a ¿Te pasar. trajeron algo, Florcita? Me dijeron esta tarde algún alfajorcito, algo, porque esta mañana dije, che, le digo a Dani, che, no vinieron. Pero creo que a la tarde me van a traer un alfajorcito. Se demoraron. Se demoraron. Me dijo, Bien. sí, están llegando. A mí me robaron la zapatilla. Ah, Así que imagínate cómo estamos. No, la de marchar la tengo bajo Esa llave. no, Esas son imposibles. Estas son otras para los A vos reyes. te parece, los Reyes Y están se tomaron toda el tan agua. jodidos como nosotros. No solo el agua del pasto, te invadieron la heladera, te sacaron la No, carne. de heladera no, se llevaron las zapatillas. Las nuevas. Ay, Dios mío. Eran las nuevas. Qué Bueno. mal están los reyes. Arrancamos. Ay, Estamos, como ustedes saben, en un enero muy particular, un enero con muchísimas noticias, un enero también en el que hoy se cumple una fecha realmente importante. Hace muchos años, ustedes se acuerdan, ¿no? El 1 a 1, la convertibilidad, recuerdan, lo tienen presente, ¿no? $1, $1, ¿no? Caballito de batalla de Carlos Menem, del peronismo neoliberal, de Domingo Felipe Cavallo, que decía ser el padre de la criatura. Bueno, hoy se cumple el aniversario de la caída del 1 a 1, que en algún momento se lo pensó eterno. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad nada es eterno. Nada es eterno. Ni todo lo bueno que puede pasar, ni todo lo malo que puede pasar. A ver, ayer en Venezuela, que estamos muy atentos a lo que sucede en la República Bolivariana, asumió Delcy Rodríguez la presidencia encargada, reivindicó la presidencia real y constitucional para Nicolás Maduro, que a su vez compareció ante un tribunal allí en New York, donde declaró ser una persona decente, ser un prisionero político, y se conoció también que el abogado
el abogado para este litigio que tiene el gobierno de los Estados Unidos contra el presidente venezolano, va a ser el abogado de Julian Assange, que de estas cosas sabe mucho. Vamos a ver cómo prosigue. Hubo tiroteos anoche cerca del Palacio de Miraflores. Lo que ha trascendido de manera extraoficial es que hubo una incursión de drones, aparentemente drones espías, y la Guardia de Honor, la Guardia Presidencial, respondió con disparos, abatiendo varios de ellos. Esa es la versión extraoficial. Otros dicen en realidad que fue, o podría haber sido, una pelea entre fuerzas internas, pero no por nada, sino por una equivocación, ¿no? Creyeron, no estaban avisados, digamos, de lo que estaba haciendo la otra fuerza y dispararon sobre esos drones. Pero, digamos, la versión que se impone por ahora es la otra, ¿no? La que dice que en realidad eran drones espías. Esto como lo más caliente, ¿no? Lo más caliente. Hay una cifra que va oscilando, una cifra de víctimas. Ayer estábamos hablando de 80, algunos dicen que fueron más de 100. La información todavía no es totalmente confiable en relación a los números, pero bueno, por ahora diría que Venezuela ha retomado ayer, una vez que se conformó la Asamblea Nacional, ha retomado cierta tranquilidad o cierto control, el Estado venezolano, de la situación, pero bueno, bajo la amenaza, la coacción del presidente Trump hacia todos los integrantes del gobierno bolivariano. Con lo cual, estamos en una situación muy, muy delicada. Prácticamente es un escape de gas, donde cualquier chispa hace volar todos por los aires. Y también, obviamente, la prepotencia colonial imperial de los Estados Unidos, que con total descaro, ustedes saben, ha secuestrado a un presidente, ¿no? La comunidad internacional no sabe cómo decirlo ya. Hubo una reunión en el Consejo de Seguridad. China le pidió abiertamente y de inmediato que liberaran a Nicolás Maduro. El peso allí de China es 1 más entre 6, con lo cual Estados Unidos no ha aceptado, digamos, esta sugerencia china. Habrá que ver cómo evoluciona esta situación. Hubo una marcha muy importante también aquí hacia la Embajada de los Estados Unidos, grupos de izquierda, movimientos sociales, también ATE. Digo, la verdad es que hubo una marcha nutrida para repudiar este secuestro y también la avanzada colonial de Estados Unidos allí en Venezuela. Pero bueno, todo eso ocurrió ayer. Veremos qué es lo que pasa hoy. Esto es día a día, saben ustedes. Por el otro lado, vamos a estar charlando hoy con alguien que vive en Brasil para ver cómo se ve todo esto desde Brasil, ¿no? Porque estamos hablando de la mayor economía de América Latina. Es la primera vez, no de América Latina, no solamente de América Latina, quiero decir, de Sudamérica, y es la primera vez que los Estados Unidos hace una intervención militar en Sudamérica. No en América Latina, pero sí en Sudamérica. Que como ustedes saben, históricamente, la Cancillería brasilera, digamos, la política exterior de Brasil siempre ha sido la de autonominarse como la nación más importante o hegemónica, digamos, de la región, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Brasil tiene mucho que decir. No sé lo que se ha dicho hasta ahora, sinceramente. Lo vamos a estar hablando con Diego Vidal en un rato nomás, periodista, colega. Alguna vez lo hemos entrevistado también. Nos dio un pantallazo de lo que estaba pasando en Brasil. Mientras acá se recortaban derechos, en Brasil se ampliaban. Y fue para muchos un impacto grande. Por supuesto, en un ratito vamos a estar hablando con alguien de Venezuela en Caracas, el amigo Francisco González, que nos viene haciendo una saga, nos viene dando una saga con distintas intervenciones, y gracias a él estamos viviendo prácticamente a la par de los acontecimientos lo que ocurre en la capital de la República Bolivariana. Bueno, dicho esto, que es como una especie de sumario del programa de hoy, lo tenemos a Marquito con alguna circunstancia, por eso no puedo estar aquí con nosotros, pero tengo que presentar, como hago todos los días, a esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming. La verdad que ella tocó con todos, absolutamente con todos. Locutora nacional por el ISER,
y locutora nacional y popular, porque así lo definimos nosotros, está aquí con nosotros en el estudio mayor de la Radio de las Madres, nada más y nada menos que Florencia Ibáñez. Querida compañera, buen día. Hola, gracias Roberto por esta alfombra roja imaginaria de cada mañana. Si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Y obvio, Roberto? ¿quién lo va a hacer? Gracias Roberto. Bueno, estoy muy contenta de estar estas mañanas porque aprendo, lo paso muy bien, estoy entre amigos. Entrar a Radio Madres es wow, qué lindo, estoy en casa. Es guachi guau. Es guachi guau. Hablando de guachi guau, te cuento Sí. que hoy mucha gente está queriendo preguntar por el próximo 10 de enero, qué es lo que pasa en el Aleph de Mar del Plata. De movida, como sé que hay mucha gente atenta por los premios y demás, vamos a decir que es este sábado 10 que vos estás con Cintia presentando el libro, ¿no es Es cierto? verdad, es verdad. El 10 de enero, porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir, Nadie. Roberto? Porque vos te colgás, que está todo muy bien con la actualidad. Exacto. Está muy bien, Yo pero, me cuelgo. pero la gente quiere ir a verte, a vos y a Cintia, así que hagamos de entrada en el programa la coordenada. Esto es 10 de enero que viene, Sí. o sea, este sábado que viene, en el Aleph de Mar del Plata, ¿no es Sí. cierto? Acá tengo la dirección, yo tengo todo. A las 8 de la noche sé que es. 8 de la noche, Corrientes 1740. Exacto. 1740. De Mar del Plata, no se vengan para acá. Ajá, de Mar del Plata, exactamente. En Mar del Plata, 20 y 40, van a compartir empanadas, vinos y escenas de peronismo explícito. Eso no sé, eso lo pone Ariel de la LEF. Corre por cuenta de por la cuenta de él, LEF, claro. ¿eh? Ahora vamos a contar cuáles son los libros que se va a estar sorteando este día, pero Eso. antes ubico a las personas que nos escuchan en 23 grados en la ciudad de Buenos Aires, en este momento en el AMBA. Se esperan 31 grados para este martes por la tarde, con tiempo bueno, con sol. Mañana algunas lluvias leves, con una máxima de 27, pero por ahora hoy tiempo bueno, Roberto. Bien. Algo para recordar, como vos decías, acerca del final del 1-1 hoy, pero también un día como hoy se fundaba el Partido Comunista de la Argentina en el año 1918. Mirá. Fue 2 meses después de la Revolución Rusa. Partido Socialista Internacional, ¿no era? En ese momento. Mira, sé que estaba encabezada por José Penelón. Mirá. Por José Penelón en 1918. Esto fue. Y después otras efemérides. Hoy nacía Osvaldo Soriano y moría grande, para mí Osvaldo uno de los entrañables que lo tenemos olvidado. ¿Vos alguna vez viste bailar a Rudolf Nureyev, el bailarín? Sí, Ay, Roberto. sí. Es una cosa ese personaje en la historia de la danza. Un día como hoy fallecía por HIV, él decía que le habían mandado, él decía que el imperio mandaba enfermedades, Mirá. decía nos enferman a los que somos gays, etcétera. Él era muy abierto, era un personaje extraordinario. Hoy lo recordamos porque si ustedes tienen un momento que necesitan pasársela bien, sobre todo, ¿sabés qué tenía él? Él buscaba bailarinas que le llevaban 20 años de edad, no tenía esa cosa de la bailarina. Él tenía a Margot Fonteyn y a Maya Plisitska y a sus 2 bailarinas que le llevaba una 20 años a él y la otra 10. Mirá. Y él era feliz con sus bailarinas más grandes, o sea, era un rompedor de estructuras, ¿eh? Lo recordamos simplemente como personaje, además de decirte que, bueno, moría Ricardo Piglia, un día como hoy, el 2017, ¿eh? Autor de muchas novelas, de Plata Quemada, de Blanco Nocturno, y etcétera. Hombre, claro, de la cultura argentina. Total. Bueno, pero vamos a ir a nuestro sorteo de la LEF, si te parece, sí. porque llama a la actualidad. Hoy estamos sorteando, atención, porque esto es un sorteo semanal. El viernes damos el ganador porque se trata de un paquete, un pack de 2 libros fundamentales, Proscripta y Sublevada, de Cintia Ottaviano y Roberto Caballero, y Sinceramente, Mirá. de Cristina Fernández de Kirchner. Toma mate. Este viernes alguien se lleva los 2 libros que el Aleph se los va a acercar a domicilio. Así que para eso tienen que escribirnos o llamarnos al 11 32 000 530. 11 32 000 530. Nutrión Vita, gracias Sonia y Rubén por acompañarnos nuevamente en enero. 50.000 pesos en voucher de todo lo rico de Nutrión Vita también salen este viernes en el programa. Para eso les escriben a ellos al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Dicho esto, Roberto, todo tuyo. Vamos entonces con la información. Tenemos algunos de los audios que se han registrado
aquí en la 530, ¿no? Que quisiera compartir con usted. Por ejemplo, el audio 3 de Sergio Helfenstein, analista internacional, venezolano él, en Juego de Limón, el programa de Sandrita Russo. Bueno, un misil cayó a 500 metros de su casa. Ayer por primera vez se conocieron imágenes, o por lo menos yo pude ver imágenes, de lo que fue esta intervención quirúrgica de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, es una cirugía rara, es una cirugía con motosierra. Cualquiera que haya visto a las víctimas de esta intervención podrá estar de acuerdo conmigo, pero aparte unos destrozos muy importantes. Dice Sergio Helfenstein, que es el audio 3 que tenemos aquí para escuchar, que un misil cayó a 500 metros de su casa. Lo escuchamos. Bueno, aquí estamos vivos, que es muy importante, sobre todo porque uno de los misiles democráticos enviados por Estados Unidos estalló a 500 metros de mi casa. Y bueno, tuvimos que tomar medidas urgentes porque se cortó la luz. Tuvimos que sacar a mi hijo y ponerlo en la parte de atrás de la casa por el temor de que se pudieran reventar vidrios y caerle o lo que era peor, que explotara la onda de choque, explotara y se destruyera parte de la casa o la casera. En las cercanías hubo viviendas que sufrieron daño. Bueno, esto, a ver, ayer se empezaron a ver algunas de las secuelas, ¿no?, de esta intervención. También ayer juró Delcy Rodríguez en la Asamblea Nacional Venezolana, que se conformó, juró como presidente interino o presidenta encargada de Venezuela. Ya vamos a escuchar esos audios, pero ahora quiero saludar a Francisco González. Ustedes lo conocen, ya ha hablado varias veces con nosotros, especialista en integración regional, está en este momento en Caracas, está allí en el epicentro de la noticia, bueno, para que nos cuente cuál es la situación actual. Francisco, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero de la Radio de las Madres del Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? Buen día, Roberto. Saludos desde Caracas, Venezuela. Sí. Gracias por atendernos y bueno, una vez más vamos a tratar de ser, o de alguna manera, a través de lo que digas, tratar de ver lo que está ocurriendo allí en Caracas. Contanos cuál es la situación hoy, cómo ha amanecido Caracas y cómo viviste por lo menos las últimas 48 horas. Mira, yo no sé si les comenté, pero yo el día de la invasión yo estaba de viaje justo a la frontera. Ajá. Tenía un trabajo pendiente hacia allá y yo estaba viajando y bueno, eso fue la locura, pues es un viaje largo para allá y nos llegaban los mensajes de la gente de Fuerte Tiuna. Yo estaba en Fuerte Tiuna esa noche. Fuerte Tiuna es una zona cívico-militar donde viven militares pero viven civiles también. Eso es un proyecto que tiene varias inversiones de distintos países, rusos, bielorrusos, chinos. Son torres enormes allí donde viven miles y miles de personas y son zonas donde fueron atacadas también los sectores civiles, pues no solamente los sectores militares. Si bien está en la parte militar, que es la más hacia adentro y donde estaba el presidente, que fue secuestrado, lo cierto es que las partes civiles también fueron atacadas. No es como dice Donald Trump, que es que habían atacado solamente las bases militares. Eso es falso. Aquí asesinaron civiles también. No solamente en Caracas, sino en otras zonas del país, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo viajaba esa noche y como te digo, pues yo logré volver ayer, por fin habilitaron transportes hacia Caracas, desde la frontera, y cuando llegó, bueno, sí, la zona estaba muy desolada, es lo cierto, todavía hay nervios de personas, ¿ves? Claro. Ahí, sobre todo en esa zona, ¿por qué? Porque esa noche fueron los estruendos enormes de los misiles que utilizaban desde helicópteros y drones, ¿no? Utilizaban Tomahawk que habían introducido al país, se habla de más de 150 aviones, ¿no? Aproximadamente, pero también estaba la presencia de drones. Y una cosa, Roberto, que anoche también había al parecer presencia de drones cerca del área de Miraflores, que es como allá la Casa Rosada, ¿no? El Palacio de Gobierno. Sí. Y fueron repelidos por las defensas venezolanas, pero lo corrobora un audio del ministro Feriñáñez donde ratifica que sí había espías, drones espías anoche cerca del Palacio de Gobierno, ¿no? Francisco, ¿hay algún recuento de víctimas identificadas o identificables, digamos, yo diría 48 horas del ataque, digamos, más o menos fiable, o todavía el número de víctimas fatales o de heridos está en recuento?
No, no hay nada todavía oficial. Lo que sí hay, que por ahí en la RT hablaba de 80, pero te podría decir que creo que son más. Son más. Sí, son más porque solamente evaluando ayer, bueno, lo que había sido los ataques directamente a donde está ubicado el presidente, los números son más grandes, ¿ves? Y como te dije, pues hay civiles también que fueron asesinados y muchos militares, ¿no? Ayer mismo se hacían homenajes y tal, pero no hay un dato oficial como tal. Creo que eso está en las informaciones que están evaluando para poder sacar datos oficiales en lo pronto, ¿no? El Ministerio de Defensa, sobre todo, sí. Sí, yo ayer por primera vez vi imágenes de los destrozos, digamos, ¿no? Porque la cirugía o la operación quirúrgica que hizo Estados Unidos se parece mucho a una operación con motosierra, digamos, ¿no? Digo, no ha sido lo prolijo que dice, sino más bien ha sido un ataque de los clásicos. Sí, mira, uno le toca por el trabajo, y creo que eso lo he comentado, hacer análisis de cuestiones así. Yo venía revisando mucho los casos de Siria, no solamente de la caída de Bashar al-Assad, sino otros así como análisis comparativos, y estas operaciones, pues se sabe ya hoy que hubo meses de preparación para esto, ¿no? No es una cosa que viene a ocurrir recientemente. De hecho, los conatos de esto, al parecer, según informaciones que se han filtrado, esto iba a ocurrir el 24 de diciembre. Creo que les comenté antes que la Navidad venezolana es la fiesta del año, ¿no? Sí, claro. Y la gente está en sus hallacas, haciendo pan de jamón, comiendo... Es decir, la Navidad no es 24 y 31, sino que dura toda la fecha. Y allí, pues, imagínate si la connotación de esto si hubiese sido el 24 de diciembre, ¿no? Por lo menos la gente celebró Navidad y ocurrió el 3 de enero, pero de igual manera hay videos que están corriendo en las redes, se los puedo pasar después, donde ves que hay gente que estaba en una fiesta, ¿no? En zonas populares de Caracas, y cuando empezaron a ver los fogonazos, empezaron las alarmas, ¿no? Esa noche. Claro. Digamos que las zonas más afectadas son las zonas de Caracas, Miranda, que está cerca de Caracas. ¿Por qué Miranda? Porque es una zona costera también, tiene parte costera, y allí sé que parecía que en una base había defensas antiaéreas, y también en la zona de la costa de La Guaira, que es donde aterrizan los aviones cuando vienen a Venezuela. Es el puerto de La Guaira. Ahí también hubo ataques de misiles en esa zona. Y también hay videos de populares, ¿no? De la gente que estaba allí cerca y que logró tomar muchos de esos videos y están ahí corriendo en las redes, ¿no? Sí. Imagino que en Caracas la situación, digo, no se ha restablecido, no hay una normalidad total, ¿no? Digo, pero tampoco hay está como... normal, pero ¿sí? Hay como... hay movimiento, pues, pero todavía, por ejemplo, en Fuerte Tiuna no tanto, porque es la zona, el epicentro de los ataques, ¿no? Claro. Pero el resto de la ciudad más o menos sí se ha venido gestionando, ya hay compras. Bueno, sí, los primeros días compras nerviosas, le llaman aquí, ¿no? La gente comprando comida, ¿ves? Claro. Pero ya a medida que pasan los días, la cosa vuelve a fluir a su normalidad. No está al 100%, pero tiende a ir hacia allá, pero eso depende también de que, mire, lo dijo Donald Trump, ¿no? Hay muchas presiones. Ellos hablan de que van a gestionar al país, cosa que no es así, pues. Él puede decir lo que sea, pero la realidad es otra. Y están las presiones de que haya una... Bueno, anoche habían drones, lo que te estoy diciendo, pues. Habían posibles drones, espías, cerca del centro de Caracas, y fue muy tenso anoche también. Sí, se veían las imágenes aquí. También ayer fue un día importante en términos de institucionalidad. Se conformó finalmente la Asamblea Nacional, ¿no? Y se designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, ¿no? Institucionalmente eso habla de una continuidad del Estado, digamos, a pesar de la agresión y del acto de guerra, ¿no?, de los Estados Unidos. Claro, porque según la Constitución, esos actos, por ejemplo, la Asamblea, todos los 5 de enero de cada año, pues se constituye el nuevo Parlamento. Este Parlamento, aparte, que tiene la novedad de que fue electo el año recientemente, entonces es un nuevo Parlamento, ¿no? Y ahí estaban muchos diputados opositores muy emblemáticos, como Capriles Radosky, ¿ves? Él estaba ahí en el acto, ¿no? Entonces te muestra que ahí ha habido una madurez de sectores que en otro momento quizás fueron mucho más radicales, de extrema derecha, que ahora participan de alguna manera en las discusiones y los debates, y van a estar en el nuevo Parlamento que se conformó ayer, ¿ves? Ajá. Estaban allí ayer.
y la cuestión de la presidenta ahora, la presidenta encargada ahora, la doctora Delcy Rodríguez, tiene que ver también con un continuismo. Y yo lo hablaba estos días porque mira, comparando con Bolivia en el 2019, si algo que hicieron los golpistas en esa época en Bolivia fue descabezar a las 4 líneas posibles sucesorales que tenían que tener el poder a la hora de la caída de Evo Morales, ¿no? Uh-huh. Es decir, fueron por Evo, fueron por García Linera, fueron por el jefe del Parlamento y el jefe de las dos cámaras del Parlamento. Entonces, al tener 4 personas totalmente constreñidas por el golpe de Estado, no pudo haber una sucesión en el tema en un golpe de Estado como el que se dio, y eso trajo, bueno, a colación todo lo que pasó después con la llegada de los golpistas al poder allá en Bolivia. Entonces, en el caso de Venezuela es distinto porque se gestiona ahora a través del TCJ, el Tribunal Supremo, que la doctora Delcy Rodríguez, como dice la Constitución, la vicepresidenta, sea la presidenta encargada hasta que se logre la vuelta del presidente Nicolás Maduro, que es un presidente en funciones y secuestrado. Siempre lo dijimos del caso de Perú, Roberto. Sí, sí. Castillo, en esos términos, jurídicamente, está pasando algo similar, porque Castillo en Perú es un presidente secuestrado. Sí, claro, ya hubo golpes, ahora, bueno, qué sé yo, cambió toda la situación jurídica del país, pero en el caso de Venezuela hay una continuidad, no es como hablan algunos que hay una especie de transición, hay una continuidad donde la doctora Delcy Rodríguez asume la presidencia encargada hasta que llegue el presidente Maduro, porque es el presidente en funciones, pero secuestrado en Estados Unidos, y estaba metido allí en esos juicios ahora en el tribunal de Brooklyn, ¿no? Sí, que ayer él se declaró un prisionero de guerra, ¿no? Además de ser el presidente constitucional. Totalmente. Prisionero de guerra. Parece que le increpó el juez y él volvió a ratificar esta situación, ¿no? Uh-huh. Y mira todo, yo tengo amigos ahí en Brooklyn y han ido allí a la zona esa donde está el presidente Maduro y vieron la cuestión y ahora eso va increciendo, ¿no? Y en un año donde viene una situación muy difícil en términos de votos para la base social de Donald Trump, que tengan a Maduro allí, eso va a ser una cuestión muy problemática para ellos sostener esa situación a lo largo del tiempo. Eso va a ser cada vez más problemático para ellos, porque las masivas protestas que ha habido contra la violación de los propios derechos de los estadounidenses con el tema de las migraciones y eso, la antimigración por parte de Donald Trump, ahora se están juntando con el hecho del tema de Venezuela y que tengan ahí al presidente Maduro y a su esposa Cilia Flores, ¿no? La primera dama en Estados Unidos. Eso es la locura. Pues se volaron la cabeza. O sea, es que estaba viendo hace un ratito una entrevista con Luis Moreno Ocampo, que es el fiscal de la Corte Penal Internacional, y él decía que esto que hizo Trump es un hombre, un socialdemócrata, podemos decir. Yo te lo digo porque sé lo que hace él. Cuando estaba en la Corte Penal Internacional, lo que hizo en las últimas acciones de él fueron precisamente el enjuiciamiento antes de la caída del propio Gaddafi, las causas que él prendió allí acusando a Gaddafi, ¿no? Sí. Y después fue asesor de Almagro en la OEA, entonces, y contra Venezuela. Sí. Así que no es un tipo que sea de nuestra mucha confianza, pero bueno, ¿qué fue lo que dijo él? A ver. Por eso tiene más valor lo que dijo. Dijo que esto era un golpe de Estado mundial, que Estados Unidos había hecho un golpe de Estado mundial. Sí, bueno. Viniendo de él, si lo dice él... Esto ya lo dicen otros. Les voy a pasar unos analistas rusos que te hablan que eso ya... Estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, porque ¿qué está haciendo Estados Unidos? Mientras está ocurriendo esto en Venezuela, te están montando a una situación parecida a lo que ocurrió en Ucrania o en Egipto, sí, en lo que fueron las primaveras árabes, en este momento en Irán. Al mismo tiempo tienes el problema de lo que está pasando allá en el mar meridional en China, tienes el problema de Ucrania, que ellos apoyan a veces a Putin, a veces a la OTAN, entonces son unas personas bastante ambiguas en eso. Sí, que lo diga Moreno Campo no le suma nada de novedoso a esto. Moreno Campo ha trabajado para una invasión en otro momento contra Venezuela, bueno, pero que lo diga en este momento está bien, pero nosotros no nos suma nada lo que él diga o no diga, ¿ves? Disculpa, Roberto, ¿no? Pero es como está la situación aquí de verdad, ¿no? A ver, te hago otra pregunta, porque yo he tenido oportunidad de estar ahí en Caracas cuando fue el año pasado en la votación como veedor, y había guarimbas
Realmente hubo el día posterior a la elección, o los 2 días posteriores a la elección, realmente hubo mucho movimiento de esas características, había como un conato también de golpe de Estado, una cosa por el estilo. Digo, hoy pareciera estar más calma la situación, ¿no? Claro, mira, eso es clave lo que acabas de decir, porque esto tiene que ver, vamos a verlo comparando con el 2019. En el 2019 la oposición radical sí tenía un fuelle interno en el país, sí lo tenía. Es decir, Guaidó de alguna manera movilizaba sectores, sobre todo en el este de Caracas. En el este de Caracas es como decir allá en Buenos Aires el barrio norte, ¿no? Donde viven los chetos, los ricos, los pavos, le decimos aquí. Y esa gente se movilizaba, es la verdad. Las clases medias altas y la gente de mucho dinero. Sí. En este momento eso no está pasando y Estados Unidos evaluó eso. Si hay una persona que sabe esa situación, que viene trabajando en los comités de inteligencia en el Senado y ahora como secretario de Estado y jefe de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, es el mismo Marco Rubio. Y como saben eso, esta vez ya no necesitaban intermediarios. Es más, por las declaraciones de Trump contra María Corina, parece que María Corina les estorbaba más que sumarles. Y tomaron esta decisión de generar esta operación ya ellos directamente. Claro, eso se tornó más peligroso, ¿no? Pero ellos directamente, sin intermediarios, sus correlativos directos dentro de Venezuela. Todos están fuera, Roberto. Están en Miami, ves que han hecho presencia, ahí mismo creo que en el Obelisco, ¿no? Los venezolanos estos más de derecha que están allí, están en lugares del mundo, en España, en otros, pero dentro de Venezuela yo no he visto todavía que haya habido mucho ruido en torno a que una gente salió a celebrar esta situación, porque no te digo que ayer los mismos sectores que eran antes los más radicales ahora son parte del Parlamento, esas oposiciones que hay en el país, y se han declarado de que no están de acuerdo con esta situación, bueno, sí, de una invasión y una posible guerra ya más abierta con Venezuela, ¿no? Francisco, ayer China, en el Consejo de Seguridad, pidió la inmediata liberación de Maduro, digamos. ¿Vos crees que el peso, digamos, de la voz de China puede modificar la situación o es testimonial el pedido que ha hecho? Mira, esas son cuestiones ya en términos geopolíticos que hacen contrapeso. Recordemos que lo que estaba pasando aquí en el Mar Caribe, ¿no? El ataque a las lanchas, y en la última etapa de esa estrategia, por decirlo así, de Estados Unidos, era la persecución a los tanqueros petroleros, ¿no? Entre esos unos chinos, ¿no? De hecho, los chinos ya habían declarado contra esa situación. Ahora, bueno, sí, abiertamente contra esta agresión o esta invasión a Venezuela que se dio, primera etapa, ¿no? Primera fase, como dicen, o segunda fase, y que ahora salgan, bueno, sí, de alguna manera a defender la multilateralidad, el tema de la ONU en el Consejo de Seguridad. Eso es muy importante. Pero siempre hemos pensado, Roberto, que esta situación de verdad, vamos a verlo estos meses que vienen, se va a definir desde la misma correlación de fuerzas internas dentro del propio Estados Unidos. Es decir, ya Trump los números no le están dando. Y esto de alguna manera tuvo que ver con este ataque introspectivo a Venezuela tan acelerado, porque entran en una campaña electoral que comienza justo ahorita en enero, donde los números no le están dando y quieren ofrecer como un trofeo a su base social el hecho de Venezuela, ¿no? Pero la cosa parece que les está saliendo por otro lado, porque el mismo movimiento MAGA que apoya a Trump, su base social, no quería ataques a Venezuela, más del 60% según encuestas que habían hecho. Entonces el cálculo de Marco Rubio y Trump y Pigese es totalmente errático con respecto a eso, ¿te das cuenta? Una mirada tuya sobre la región, digamos, el comportamiento de los gobiernos de la región. ¿Cómo estás viendo eso y qué crees, digamos, que hace falta? O en todo caso, si crees que es correcto, digamos, el pronunciamiento que han tenido por lo menos algunos de los gobiernos más progresistas de la América Latina. Bueno, vimos uno de los que ha tenido más diferencia con el presidente Maduro es Boric, y se pronunció de una manera, nos parece, bastante adecuada a la situación que está ocurriendo aquí, ¿no? Kast, por supuesto, el presidente electo en Chile, ya vimos claramente, y en sus debates, en los debates para la campaña, donde abiertamente pedía la invasión al país, ¿no? En eso Boric, por lo menos ya que va de salida, tomó un poco de decencia, ¿no? Dentro de lo caótico, ¿no? Pero también hemos visto las otras declaraciones, los que están a favor de eso, ¿no? Hay una división continental sobre eso, pero esto también se parece a la etapa en la que Estados Unidos estaban midiendo fuerza, vi quién apoyaba o no las acciones que estaban haciendo contra las lanchas en el Mar Caribe, ¿no? Los aniquilamientos a las lanchas.
Ahora en este momento es abiertamente de quien apoya o no una invasión, pero creo que en eso hasta los presidentes más conservadores que apoyen eso, sus propias bases sociales se les van a venir en contra. Y uno de los que más ha sido contundente, ahora sí, en términos de progresismo, ha sido Petro, ¿no? Petro sabe y Petro intuye que si, y uno lo puede ver en sus declaraciones, que si una cosa así es más consecuente en Venezuela, porque como te digo, pasó el día 3, pero ellos se fueron. Yo te lo digo porque yo estaba viajando. Yo pensaba que yo volvía a Caracas y los veía aquí los tanques estadounidenses, te voy a ser sincero. Pero eso no pasó. O sea que los tipos se la pensaron también. Donald Trump, de alguna manera, y uno lo intuye en sus declaraciones, quería una operación acelerada, rápida. No una cuestión que haya mantenido allí más tiempo en Venezuela, porque eso le iba a traer muchas contras. Y otra cuestión que tenía que ver con la posibilidad de que se cayeran unos aviones de ellos o unos helicópteros y hubiese habido muertos de parte del propio ejército de ellos, ¿no? Eso le iba a traer muchas críticas dentro de Estados Unidos, pero bueno, no pasó así y es lo que esperamos que continúe, ¿no? Así como está, por lo menos, ¿no? Francisco, la paz. Te quiero agradecer estos minutos como siempre. Sos nuestros ojos allí en el terreno y la verdad es que venimos haciendo una especie de crónica, ¿no? Estamos cronicando todo el episodio, todos estos episodios. Así que bueno, agradecerte mucho, mandarte un abrazo y otra vez la solidaridad expresa. Gracias, Roberto. Abrazo grande. No, gracias de verdad y seguimos acá, pues. Abrazo grande, Francisco González, especialista en integración regional, analista político, allí en Caracas. Creo que es la tercera vez que hablamos con él, desde mucho antes del ataque. Y bueno, nos viene dando una imagen de la situación que es como una continuidad ¿no? en el tiempo. Es verdad que ayer se empezaron a conocer imágenes y uno empieza a tener proporción de lo ocurrido, ¿no? Proporción de lo sucedido. Es difícil, hay una gran operación también para divulgar ciertas imágenes y otras no, y también una bajada de línea muy evidente de parte del Departamento de Estado que se nota en las coberturas, ¿no? Las coberturas son pro-norteamericanas, las coberturas son partiendo de la base de una especie de criminalización del pueblo bolivariano y obviamente la voz de Donald Trump tiene una predominancia que el resto de los actores no llegan a tener. En un ratito vamos a estar charlando también con Diego Manuel Vidal, que él nos va a dar su parecer, pero desde la mayor economía de la América Latina, desde Brasil nada más y nada menos. Brasil comparte también, como Colombia, fronteras con Venezuela, y ahí hay un movimiento de izquierda, ustedes saben, ¿no? El PT, que tiene también sus tensiones en relación a esto que está pasando. Algunos dicen, bueno, que estuvo muy bien Lula, otros le reprochan que quizá debiera ser mucho más asertivo en sus definiciones. A su vez, Brasil tiene colisión con Trump. Todo eso lo vamos a estar charlando en un ratito y tenemos tiempo. Vamos a tratar de indagar en profundidad sobre esto, porque la América Latina cruje, ¿no? Digo, hay algo que está ocurriendo. Muchos palpitamos y sabemos que esto que está ocurriendo va a cambiar el curso de nuestras vidas. Y esto no lo digo simplemente por decir. Es evidente que hay algo del orden mundial que se está modificando. Y es evidente también de que si se viola la soberanía de un país y se secuestra a un presidente, no hay ningún presidente y ninguna soberanía que esté en este momento a resguardo de las definiciones o de las decisiones de quien encabeza esta nueva oleada imperial que es Donald Trump. Y que a su vez Donald Trump tiene en su patio trasero, que no es América Latina, sino en su propio país, realmente muchos cuestionamientos. No solamente por lo que ha ocurrido en Venezuela, sino también por lo que pasa con los estados al interior de la Unión, que ustedes saben, cuando son gobernados por demócratas, Donald Trump manda fuerzas militares, tropas militares. Y esto aquí no se conoce tanto, porque vuelvo a insistir. Yo me acuerdo, hace muchos años, gracias a los Wikileaks, salía un listado de los periodistas en la Argentina que respondían al Departamento de Estado. En realidad estaba mal titulado, ¿no? Porque esos periodistas que estaban allí señalados respondían a medios de comunicación.
La embajada controla medios de comunicación. Los periodistas hacen lo que marca, en muchos casos, la línea editorial de esos medios, ¿no? O la orden que llega. Y eran los periodistas cautivos de la embajada. ¿No? Entonces son los medios de comunicación cautivos de la embajada. Podemos decir que son bastantes en la Argentina. Y yo quiero rescatar profundamente a Eve y esta idea de generar, de fundar, de proyectar, de concretar una radio, ¿no? Y a las madres, una radio como la 530, porque nadie puede sospechar que esta radio esté en el marco de esa, que sea un medio cautivo de esa embajada. Por el contrario, podemos decir pueblo bolivariano, podemos mencionar a Chávez y rescatar su legado, podemos contar aquello que otros no te cuentan. Realmente, en ese sentido, siento orgullo de estar aquí y sobre todas las cosas en estas situaciones donde uno ve que hay casi, yo diría, una predominancia o una información monolítica de parte de los dueños del poder y del dinero. Tener la oportunidad de estar diciendo aquí desde el micrófono de las madres, de la radio de las madres, esto de que alguien desde Caracas se pueda comunicar y esté contando con detalles y que no sea simplemente Corina Machado presidente, a mí me parece fantástico. Dentro de este contexto donde, vuelvo a insistir, sabemos con dolor que hay algo del parto del mundo que empezó con algún tipo de contracción, no sabemos cuál es la criatura que va a surgir, y esa criatura es un nuevo orden, o por lo menos es un orden distinto al que había antes de esto que ha ocurrido. Cuando le mencionaba recién a Francisco González lo que dijo Luis Moreno Campo, claro, ellos no lo quieren a Luis Moreno Campo, tampoco lo quiero yo mucho, pero precisamente tratándose de él, alguien tan distante a nuestras miradas, ¿no?, a nuestra propia subjetividad, él habló de golpe de Estado mundial. Un tipo que hizo bastante, digámoslo también, ¿no?, para llegar a esta situación, y también denunció que el nuevo orden es hay como un retorno del colonialismo. Esto cuando nosotros lo decíamos aquí desde ya el año pasado, y cuando les decíamos que teníamos que leer más a Fanon, a Frank Fanon, que otras cosas, parecíamos un grupo de locos, ¿no? Bueno, la realidad nos está dando la razón una vez, y esto no es por sacar algún tipo de mérito. Lo que está pasando es horrible, es muy difícil y es muy feo tener razón cuando lo que pasa es horrible. Pero sí es cierto que cuando miramos con atención la realidad y leemos lo que hay que leer y atendemos los datos y señales que hay que atender de esa realidad, podemos muchas veces dar una mirada o dar una perspectiva que se acerca bastante a lo que puede pasar y a lo que puede estar pasando, y también, por sobre todas las cosas, a lo que va a ocurrir. Hay algo que cambia para siempre. Donald Trump está llevando a los Estados Unidos a una situación que hasta ahora no se había dado en Sudamérica, y hoy vemos que el mundo no es el mismo. ¿Será para mejor o será para peor? 11 32 000 530, nos pueden dar sus opiniones allí. 11 32 000 530. Ahora, 46 minutitos pasaron de las 8, tanda, ya venimos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. pasaron cosas. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes,
río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no Justo para hoy, Roberto, ¿eh? Latinoamérica, cantado por Residente, Calle 13, más Lila Downs. Le leo algunas de las noticias principales de los diarios de hoy. Clarín dice acusado de narcoterrorismo. Maduro dice que es inocente. Fue al comenzar el juicio en Nueva York. En Caracas hubo anoche tiroteo cerca del Palacio Presidencial. La segunda noticia que destaca el diario de Héctor Mañeto es la empresa que vendió la mansión de Pilar le pagó a la novia de Toby Gino y gerenció Arsenal de Sarandí. Esto es por el tema del escándalo AFA y esas cosas que obviamente toca intereses de Clarín, y ha declarado una guerra, hace una especie de fatua contra el Chiquitapia, el presidente de la AFA. Cambio de estrategia, el Central volvió a comprar dólares después de 9 meses, sumó 21 millones de dólares a las reservas y es parte del nuevo esquema cambiario. Se trata de la primera adquisición desde abril del 2025. El dólar cerró a 1.495 pesos. En La Nación podemos leer que Maduro compareció por primera vez ante la justicia de Estados Unidos. Soy inocente. Tras un mega operativo, le presentaron cargos por narcoterrorismo y quedó detenido. Arrancó el plan de compra de reservas del Banco Central, adquirió 21 millones, lo mismo que comentaban recién la tapa de Clarín. Provincias en alerta por la reforma laboral. Se ve que recién les cayó la ficha a las provincias que perdieron plata, que los estafó el gobierno. Le dan los votos y el gobierno igual los bolsiquea. ¿Por qué? Porque el proyecto de reforma laboral modifica ganancias y elimina impuestos internos que se coparticipaban. Es una reforma tributaria encubierta. Alertan en el Partido Justicialista. ¿Sí? Página 12 en su tapa hoy dice: el gran invasor. Tras los ataques a Venezuela y el secuestro de su presidente, Donald Trump ya plantea nuevos objetivos militares. Cebado aseguró que me suena bien una invasión a Colombia, algo hay que hacer con México, Cuba está a punto de caer y necesitamos Groenlandia por seguridad nacional. En medio de la conmoción mundial, todos los amenazados emitieron fuertes respuestas. Sí, BAE, el diario BAE dice: Caputo busca dólares para el pago de bonos en medio del efecto Venezuela. Los mercados globales tuvieron una jornada positiva que fue más acotada en la Argentina. Bueno, algunos de los temas de la tapa de los diarios de hoy. Vamos a algunos de los audios también, porque ayer Delcy Rodríguez juró ante la Asamblea Nacional Venezolana, que se conformó, como ocurre todos los 5 de enero, con integración del PSUV, que es el partido chavista, pero también de núcleos opositores, algunos muy duros, ellos también con el gobierno, pero que integran la Asamblea Nacional. Allí Delcy Rodríguez juró como presidenta interina. La escuchamos. Vengo con dolor por el secuestro de 2 héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, primera dama de este país, Cilia Flores. Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas. Vengo a jurar por nuestro padre libertador Simón Bolívar, que es guía y faro histórico del porvenir de Venezuela, cuya sangre libertadora corre por las venas de los venezolanos y de las venezolanas. Juro por el comandante Hugo Chávez, que dio vida a millones de venezolanos y de venezolanas, les devolvió la dignidad como ciudadanos y como ciudadanas. Bueno, aquí la escuchábamos a Delcy Rodríguez, la presidenta a cargo de Venezuela. El chavismo no se fue del poder,
El chavismo sigue en el poder allí en la República Bolivariana. No ha habido, o por lo menos el efecto que siguió al secuestro de Maduro, no es la caída del gobierno. El gobierno está en pie allí en la República Bolivariana, y también para disipar rumores de traición, que lo sabía, Nicolás Maduro Guerra, que es el hijo de Maduro, habló ante la Asamblea Nacional y dijo lo siguiente. A ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. Yo digo que le ha dado al chavismo Donald Trump una causa, ¿no? Porque de alguna manera hay dos efectos que puede producir este secuestro. El disciplinamiento, pero también una causa porque ninguno de los que está allí jurando en la Asamblea Nacional está a salvo de nada, ¿no? Digo, Donald Trump puede decir mañana que invade la Asamblea Nacional y los secuestra a todos. Digo, esta es la política de Donald Trump, que es una mala política, porque ha abroquelado, me parece a mí, al chavismo allí en Venezuela, y el clima que se vivió en esta Asamblea Nacional fue un clima realmente antiimperialista. ¿Por qué? Bueno, por el tipo de discursos, pero también por las emociones que inundaron allí el recinto. Así que atento, porque a veces uno puede tener mucho poder y puede usar ese poder, pero no deja de ser esto, o no deja de lograr también algún tipo de efecto, ¿no? Abroquelado el chavismo, veremos cómo sigue la película. Habló Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, habló sobre este ataque de Trump a Venezuela y dijo lo siguiente. Este estilo de imperial, de imponer, de amenazar, ya viene hace algunos años, pero ahora se han caído todas las máscaras. Y lo que dice Marco Rubio, mire, el problema de base es que tenemos dos primates con corbata, Donald Trump y Marco Rubio, manejando la nación más poderosa de la historia de la humanidad. Y es como un mono con metralleta, o sea, es algo peligrosísimo para todo el planeta, no solo para Venezuela, no solo para América Latina. Lo que están diciendo, o haces lo que te digo o te vuelvo a bombardear. Eso es todo. Lo escuchábamos a Correa, uno de los presidentes de ese momento luminoso de la patria grande, en este caso de la República de Ecuador, hoy impedido y proscripto, ¿no?, de volver a su país. Por el otro lado, vamos a escuchar al embajador ruso ante la ONU. Se llama Vasily Nevencia y dijo algo así como: Estados Unidos ni siquiera intenta ocultar el objetivo de su operación criminal. Esto es lo que dijo el ruso. No intenten justificar un acto tan flagrante de agresión por temor a enojar al gendarme mundial estadounidense que intenta resurgir. Resulta especialmente desazonador el terrible cinismo con el que Washington ni siquiera procura ocultar los verdaderos objetivos de su operación criminal: establecer un control ilimitado sobre los recursos naturales de Venezuela y la afirmación de sus ambiciones hegemónicas en América Latina. Así, Washington da un nuevo impulso al neocolonialismo y al imperialismo, que fueron rechazados de manera repetida y decisiva por los pueblos de esta región y del sur mundial en conjunto. Y el representante de China se llama Sun Lei, esto fue ayer, ¿no?, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, también opinó en contra, ¿no?, de la decisión de Trump de secuestrar a un presidente, violando la soberanía de Venezuela, ¿no? Esto es lo que decía. Sin embargo, como miembro permanente del Consejo, los Estados Unidos han hecho caso omiso a las graves preocupaciones de la comunidad internacional y adrede ha pisoteado la soberanía venezolana, su seguridad y sus derechos e intereses legítimos, vulnerando gravemente los principios de la igualdad soberana, la no injerencia en los asuntos internos, la solución pacífica de las controversias internacionales y la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y
también internacionalmente. China se opone tajantemente y la comunidad internacional también ha manifestado su profunda preocupación y sólida condena. Exhortamos a Estados Unidos a atender el llamamiento abrumador de la comunidad internacional de cumplir el derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, que deje de inmiscuirse en la soberanía y seguridad de otros estados, que deje atrás este cercenamiento del gobierno venezolano y que haya soluciones políticas a través de diálogo y la negociación. Pedimos a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Maduro y de su esposa y que los libere de una vez por todas. Bueno, China pidiendo directamente la liberación, ¿no?, de Maduro y de Celia Flores. Me parece que es una voz que tiene un peso. Igual es un peso relativo en el marco del Consejo de Seguridad, les decíamos, porque es un grupo importante, básicamente de gobiernos o países que tienen compromisos, algunos con los Estados Unidos, compromisos en materia de seguridad con los Estados Unidos. Pero bueno, tanto Rusia como China han criticado esta decisión que, decíamos hace un ratito, tiene este tufillo de golpe de Estado internacional y que siendo un precedente casi, yo diría, letal para toda la normativa o todas las instituciones, todos los órganos multilaterales nacidos en la posguerra, ¿no? Porque si un país puede hacer esto que hizo Estados Unidos, entonces ya no tenemos legalidad internacional, ya no hay legalidad internacional. Eso es lo que creo le reclaman estos países a los Estados Unidos y en particular a Donald Trump. El último audio que tenemos para compartir: anoche el ministro de Comunicaciones de Venezuela, bueno, denunciaba la presencia de drones, ¿no? Esto que muchos vimos a través de redes sociales, que eran disparos en la noche y una especie de escuadra de drones. Algunos dijeron en su momento que había sido una confusión al interior de la propia Venezuela entre distintas fuerzas de seguridad. Después aclaró las cosas Freddy Náñez, que es el ministro de Comunicaciones, que dijo lo siguiente. Drones espía sobrevolaron el centro de Caracas entre Miraflores y la vicepresidencia de la República. Y nuestra Guardia de Honor disparó preventivamente pensando o temiendo lo peor. Es decir, así como nuestros mártires defendieron al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, acá también hubo este pequeño incidente. Pero en ningún caso se trató de un combate de guerra que altere o haya alterado la tranquilidad y el orden. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. 5 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y nos vamos a Brasil ahora, Florcita. Qué bueno, para ver cómo lo ven todo allá, ¿no? Y bueno, estamos hablando de la mayor economía de la región, también una de las cancillerías, si no la más importante, ¿no?, de América del Sur, de Sudamérica. Comparte frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Y allí lo tenemos a Diego Manuel Vidal, un colega muy querido, y la verdad es que lo saludamos de aquí. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, Florencia Ibáñez, te saludamos de la Radio Las Madres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Roberto. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo están todos? Bueno, inquietados por estas noticias que llegan y también por las decisiones que ha tomado en estos últimos días Estados Unidos, que pone un poco patas para arriba, digamos, la legalidad internacional. Eso por decirlo tranquilo y por lo bajo, digamos, ¿no? ¿Cómo se está viendo en Brasil esto, Diego? ¿Qué es lo que ustedes están viendo allí? ¿Qué es lo que dice el gobierno? ¿Qué es lo que dicen los medios? ¿Qué es lo que dice el PT? Contame un poco esa situación. Bueno, empezando por los medios, sobre todo los medios más hegemónicos serían aquí también en Brasil, como Globo o Folha de Sao Paulo, tienen una posición que nadie se extraña, que es obviamente a favor de lo que ha hecho Trump, ¿no? Y ellos están jugando también. Recordemos que este es un año electoral en Brasil. Este año Lula va por la 4ª presidencia y es el favorito según todas las encuestas, en todos los escenarios, porque encima la oposición de derecha está totalmente desarmada, matándose entre sí, porque están postulando por un lado al disco de Bolsonaro, pero por otro lado hay otros sectores de la derecha que se los quieren sacar de encima. Pero bueno, el contexto es ese, ¿no? Es un contexto electoral que ya todavía viene con la cuestión de las sanciones
que le aplicó Trump a Brasil y que aún están en negociación. Y hay también cuestiones internas hacia el interior del gobierno, valga la redundancia, porque yo estaba conversando con militantes del partido y en la base del PT hay mucho descontento, porque por ejemplo se demoró más de 7 horas el gobierno de Brasil en salir a repudiar esto, cuando Petro fue el primero en la región que se plantó, obviamente por también la cercanía geográfica y porque también es un objetivo de Trump, Colombia. Entonces, hay hubo una discusión, no hubo movilizaciones, no se convocó. La única movilización que se convocó realmente fue para el próximo 8 de enero, que se cumple el aniversario del intento de golpe por el cual está condenado Bolsonaro y un sector importante de las Fuerzas Armadas de Seguridad, e incluso civiles, y solamente se hablaba de eso. Entonces, ayer me llega, yo creo, no sé si te lo envié, me llega una ficha convocando para el 8 de enero a la misma marcha y le agregaron el repudio a lo ocurrido en Venezuela, en la injerencia de Estados Unidos, porque hubo una presión dentro del Partido de los Trabajadores muy fuerte de la militancia, desde su base, diciendo, no nos podemos quedar callados, los próximos somos nosotros. Se lo tienen muy claro. Porque yo quiero aprovechar también a colar un poco una discrepancia con algunos colegas de Argentina que se han subido a ese discurso de que aquí hay una especie de acuerdo de Yalta del siglo XXI entre las grandes potencias por el cual Trump se queda con el patio trasero de Estados Unidos, que es América Latina, Rusia con Ucrania y China con Taiwán. No olvidemos que el principal socio comercial de China en la región es Brasil. Claro. Y además hay montones de proyectos de inversiones, de hospitales con inteligencia artificial, el tren bioceánico, las fábricas de autos eléctricos están abriendo aquí en Brasil, de China. Brasil es el principal exportador de maíz por sobre Estados Unidos a China, de carne vacuna también. Entonces, digo, es muy loco pensar que China va a decir, me quedo con Taiwán, ustedes quédense con todo. A los chinos no les interesa eso. Y a Rusia tampoco. Lo que está preocupado China es que muchachos no quieren marcar la cancha y decir, bueno, ustedes quédense con Taiwán. Y no es así la situación. Además, de los 26 estados de Brasil, 19, su socio principal es China. Claro. E incluso hay estados de Brasil que el principal socio comercial es Venezuela. Ah, mira. Con lo cual está generando un tembladeral por ahora sordo, pero que preocupa mucho los sectores de la dirigencia del Partido de Trabajadores en Brasil y de los aliados también de Lula. Y yo creo que de alguna manera está tomando nota, porque no olvidemos que Lula también fue uno de los principales opositores a Maduro, reclamando las actas, como hicieron muchos gobiernos progresistas en la región, lamentablemente, abriendo la puerta a esto que pasó con Maduro. ¿Y qué sucedió? Brasil se apuró a reconocer a Delcy Rodríguez como la presidenta interina de Venezuela, y ayer Lula habló por teléfono con ella, cosa que no hacía con Maduro. Nunca hizo con Maduro de las elecciones pasadas que Maduro fue vencedor. Y sí lo hizo. Recordemos que hubo tensiones incluso diplomáticas entre los dos países, ¿no? Entonces, hay un cambio de postura. Yo creo que Lula tiene que tomar nota, porque Trump va a interferir en las elecciones de Brasil, eso no hay ninguna duda. Pasó en la Argentina. Pero obviamente acá hay una ventaja. Acá Brasil no está amarrado a una deuda externa colosal, ni tiene problemas de reservas internacionales. Al contrario, Brasil está mucho mejor que Estados Unidos con respecto a su deuda, y creo que hasta en la tenencia de dólares puede estar mucho mejor también, obviamente, que Argentina. Entonces, por ese lado no puede caer la solución de Trump para interferir en las elecciones. Sí, en el de poner mucho dinero y mucha desestabilización política en la campaña electoral. Lo que pasa es que, como te dije al principio, no hay un candidato potable en el cual Trump diga, este es mi candidato, como pasó en Honduras o pasó con Milei. Claro. ¿Qué pasó con el gobernador de Río de Janeiro, el que reprimió allí, hizo una matanza, una verdadera matanza, y que muchos consideraban que eso lo iba a posicionar como candidato? De hecho, está escondido. ¿Cómo? Y se le vienen muchas causas. Está escondido porque no apareció más. Porque incluso la agencia Reuters, que no es el Granma de Cuba, realizó un trabajo para demostrar que de esa favela el único saldo fueron 121 muertos entre jóvenes y policías, esos 4 policías,
y no hay un solo jefe narco detenido, no hay uno, ni el que fueron a buscar ya con nombre y apellido, no está. Y de los 99 cuerpos reconocidos, ninguno tenía pedido de captura. O sea, fue clara una masacre de propaganda. Lo que sí han empezado a surgir son los vínculos del Comando Vermelho con la política de Río de Janeiro, obviamente con los sectores de derecha, ¿no? Mirá. Porque nunca han encontrado a nadie del PT vinculado. Siempre cuando hacen operaciones, cae un dirigente político de derecha vinculado al narcotráfico. Mencionaste... Casualidades, ¿no? Casualidades. Mencionaste el grama de Cuba. Estados Unidos, o Donald Trump ayer mismo dijo que sin el petróleo, digamos, venezolano, Cuba va a caer sola o algo por el estilo, digamos. Vos viviste allí muchos años. Contame vos cómo estás viendo la situación. También sabemos que parte del primer anillo de seguridad presidencial de Maduro había allí un grupo importante de cubanos, ¿no? Que son las principales víctimas del ataque. Contame cómo viviste eso. Bueno, yo realmente con mucho dolor, porque no es que conozca personalmente a alguna víctima, porque todavía no sé los nombres, pero sí a familiares de estos muchachos. Muchos eran muy jóvenes. Es una colaboración de seguridad que en realidad le ofreció en su momento Fidel a Chávez cuando fue el golpe del 2002. Después de eso, Fidel le insistió, tenés que tener una fuerza de seguridad personal en la cual confiar para que no te vuelva a pasar lo que te pasó. Lo que pasa es que no es lo mismo que te ataquen 200 marines con 150 misiles, drones, helicópteros y todo, y bancar la parada claro, con un grupo de combatientes que... los datos que hay es que ellos resistieron más de 2 horas y media el ataque, que creo que eso Estados Unidos no se lo esperaba. Ellos pensaban que iba a ser mucho más fácil, porque obviamente hubo una entrega, alguien participó desde adentro, porque sin información interna ningún operativo de eso se puede hacer. Claro. Entonces, no olvidemos que incluso en los años 90 hubo un juzgamiento en Cuba de uno de los jefes de la escolta de Fidel, que lo descubrieron vinculado a Pablo Escobar, y terminó siendo fusilado. O sea, ahí es donde no se puede fallar. Entonces, donde vos detectás una traición hay que cortarla de alguna manera. Aquí nos pasó y se sacrificaron estos jóvenes, y se sabe que hay heridos y muertos en los Estados Unidos. Estados Unidos no lo va a reconocer porque, recordemos, echémonos un poquito la memoria al tiempo de Vietnam. Las grandes manifestaciones contra la guerra de Vietnam empezaron a aparecer después que llegaban los cuerpos en las bolsas negras de Vietnam, cuando la sociedad norteamericana empezó a ver cómo sus hijos venían muertos. Y cómo pasó también con Afganistán, muertos, mutilados y gente trastornada psicológicamente, igual que de Irak. O sea, Estados Unidos quiere evitar que eso se conozca ahora, pero tienen muertos también y no lo van a decir por lo menos durante un tiempo, hasta que puedan ver cómo manejan esta situación. Aunque también yo he hablado con gente de Estados Unidos, me ha dicho que la situación interna en Estados Unidos está muy caliente también. Y no te voy a hablar lo que pasa en Cuba. Hubo ayer manifestaciones en la isla también contra lo sucedido en Venezuela. Hay mucha bronca, incluso de gente que puede estar distante de la revolución, está muy caliente, porque el cubano promedio te va a decir... Nadie viene a buscar acá lo que no es de él, no importa quién gobierne Cuba, ¿entendés? Es un sentimiento nacional muy fuerte, y esto ha golpeado mucho también en la gente. Y yo creo que eso de que va a caer Cuba, hace 64 años que Cuba está aguantando un bloqueo, y no olvidemos que los principales gobiernos injerencistas han sido demócratas, no republicanos. Realmente el bloqueo lo firmó Kennedy. La guerra de Vietnam lo empezaron los demócratas, los que son los republicanos más continuadores de hacer negocios sobre las ruinas, ¿no? Y Trump está haciendo todo a la vez. Y yo, como le decía a algunos compañeros, Trump, el Che decía en el año 67, crear 2, 3 muchos Vietnam, y lo está haciendo Estados Unidos, porque está abriendo frentes por todas partes del mundo. ¿Y cómo hace para sostener eso con la situación económica interna que tiene Estados Unidos? La deuda externa de Estados Unidos es monstruosa. Claro. Entonces... acá yo creo que cuando están criticando la postura de China, que dice muy pacífica, no nos olvidemos que ellos siguen las enseñanzas de Confucio, y una de las cosas que decía, que había que sentarse en la puerta de tu casa a ver pasar el cadáver de tu enemigo. Ahí fue fuerte, de lo más fuerte ayer en la reunión del Consejo de Seguridad,
la postura china, digamos, ¿no? Que pidió directamente la liberación de Maduro, la inmediata liberación de Maduro. Es cierto, con Rusia, digamos, más o menos planteando lo mismo, el resto no tanto. En eso Estados Unidos es el club de la bomba ese, ¿no? Estados Unidos todavía sigue siendo ahí hegemónico en cuanto a decisiones. Pero digo, creo que cada vez más tiene un peso específico lo que dice China, ¿no? Digo, pensando en términos de futuro. Ahora, sí es cierto que me parece que se rompió una legalidad, ¿no? La legalidad internacional surgida de la posguerra ya no existe más. Yo creo que en realidad se sacó el velo, o sea, eso viene sucediendo. Está bien, sí. Desde hace mucho, no olvidemos con lo de Irak, con Afganistán, o sea, lo de Ucrania también. Ucrania sucede desde 2014 con el golpe apoyado por Estados Unidos. O sea, ahora ya hay que reconocerle a Trump que dejó la hipocresía de lado y no sé si es por bocón o arrogante, dice las cosas como ellos piensan que deben ser. Pero también no olvidemos que China es el principal tenedor de bonos de deuda de la deuda externa de Estados Unidos. Uh-huh. O sea, en el Consejo de Seguridad puede tener el mismo peso China, Rusia, Estados Unidos, pero en el momento de la economía no es igual el poder. Hoy China lo supera en generación de ingresos a Estados Unidos, quizás no lo militar, pero está aliado con Rusia. Y también hay que no olvidar que el Consejo de Seguridad son 5 miembros permanentes, pero hay 15 en total cada año que se van renovando. Y todavía el que funciona ahora, que es el 2025, tiene a Dinamarca, que ahora surgió la disputa por Groenlandia. Entonces quiero ver cuál va a ser la posición de Dinamarca, el que ya salió a criticar a primer ministro a Trump, que deje de hablar tontería con Groenlandia. Entonces yo quiero ver cómo resulta eso. Ahora, más allá de que si la ONU critica a Estados Unidos va a seguir haciendo lo que quiere. La única, yo creo que como decía Silvio Rodríguez este fin de semana, que dijo, si no nos ponemos duro ante el poderoso de enfrente, ¿no? Lo bueno, lo puro se vuelve impuro, lo bueno, lo peor. O sea, si nosotros nos quedamos quietos y callados, nos pasa por arriba. El abusador hace eso. Claro. Mientras vos no reaccionás, va a seguir abusando de vos. Uh-huh. Y recordando al Che, y vos mencionaste a Fanon hace un ratito. Sí. Bueno, en diciembre de 1964 el Che le da una entrevista al programa Face the Nation que dirigía o conducía la viuda de Frank Fanon. Ajá. Y entre las cosas que le dijo el Che, le dijo, nosotros tenemos 2 problemas. Primero el imperialismo y después el imperialismo. El resto de los problemas los resolvemos de otra manera. Entonces, y esto sigue vigente. Lamentablemente sigue vigente. Cuando nosotros nos criticaban, ¿cómo hablan de imperialismo? ¿Cómo hablan de socialismo? Eso es viejo, eso es el fin de la historia, ¿no? Y parece que no es tan así, bueno, que están acabando su fin. Moreno Campo habló de colonialismo. Ha vuelto el colonialismo, dijo Moreno Campo. Así que imagínate. Pero esto ha generado que Milei quede a la derecha de Marine Le Pen. Claro. Marine Le Pen quedó como un antiimperialista. Sí. Es verdad. O sea, también hay un sentido de autopreservación, ¿no es cierto? Yo creo que algunos lo tienen, aunque sean con mentalidad de derecha o demócrata liberal o de izquierda liberal o progresista liberal, hay algunos que se dan cuenta que no podés seguir serruchando en la rama que estás sentado porque el de enfrente te lo dice que lo haga. Entonces saben que después vienen por vos y que el mundo es uno solo y todos vivimos en él. Entonces eso de la prosperidad compartida que hablan los chinos, la gobernanza global, es lo que contiene a que haya una convivencia en la humanidad. Y no volviendo al Che cuando decía que el principal enemigo de la humanidad se llama Estados Unidos de Norteamérica. Y lo viene demostrando, ¿no? Yo te mostraba ayer, te mandaba por privado el libro de Gregorio Seltzer. Divino. Lo estoy tratando de conseguir. Lo que pasa es que no me lo traen rápido. Se llama es uno de los cuadernos Los Marines. De crisis. Era de los cuadernos de crisis. Sí. Los Marines, historia de las intervenciones de Estados Unidos, intervenciones norteamericanas en América Latina. Y él habla hasta en la guerra del Chaco, como participaron ellos. ¿En la guerra del Chaco? Mirá. Y mandaban, cuando no lo hacían directamente, intervenían operando con su gente, ¿no? Como vos mencionabas antes, la gente que responde a la embajada. Todos lo conocemos. Lo que yo lamento que veo ciertos medios argentinos, grupos de medios que en su momento hicieron grandes negocios con petróleo de Venezuela, hoy parecen los principales adalides de la democracia pegándole a Maduro. Sí. Como si el problema fuera Maduro.
Bueno, a los dueños los metieron presos, ¿no? En su momento. Sí, pero evidentemente fue por negocio nomás. No, bueno, pero digo, eso también es disciplina. Yo creo, por ejemplo, a nosotros esto nos agarra una situación muy compleja, que se explica, entre otras cosas también, por la avanzada de los Estados Unidos. Hace muchos años, vos sabés que nosotros con Marcelo Garraqui hicimos el libro Galimberti, ¿no? Y ahí tuvimos más de 40 horas de conversación con quien había sido en su momento el representante de Perón en la Argentina, el representante de la Juventud Peronista, un dirigente del peronismo que luego da un salto y una mutación muy importante y se convierte en agente de la CIA, ¿no? Por lo menos trabajaba para la CIA. Y él decía siempre que el día que Estados Unidos se corriera 3 centímetros para la derecha, se acababa la idea de patria grande y se acababan los gobiernos progresistas en la región. Esto lo afirmaba él, después, bueno, falleció. No es alguien contemporáneo, quiero decir hoy ya, pero eso lo hablábamos año 2000, 2002, ¿no? 2001, 2002. Sí. Y yo lo que siento es eso, que Estados Unidos se corrió 3 centímetros para la derecha y en la región se comienzan a ver sus efectos, ¿no? Esto es una idea que tengo yo. Cristina presa, o el secuestro de Maduro, o la proscripción de Correa, que no puede volver a Ecuador. Creo que lo único que rompe la escena un poco es Lula, sinceramente. Algo Petro. Pero después también el surgimiento de ultraderechas en toda con el alimento de los Estados Unidos, ¿no? Con la nutrición ideológica y de otro tipo de los Estados Unidos, de regímenes más o de gobiernos más de derecha o de ultraderecha, ¿no? Lo de Casa en Chile para mí es una tragedia. Bueno, pienso en términos históricos, para mí es una tragedia. ¿Cómo lo ves vos? Yo lo veo más como una tragedia para los chilenos, porque realmente, incluso económicamente, Chile no tiene un peso específico muy fuerte en la región, ni siquiera pertenece a Mercosur, siempre se ha cortado un poquito solo, pero también tiene que ver cómo va a manejarse CAN, porque las principales exportaciones de cobre van a China. Sí. El 90% de la cereza que produce Chile la compra China. O sea, ¿cómo va a equilibrar su pensamiento ultraderechista y pro-yanqui CAS con los intereses de negocio de los productores de estas cosas? Sobre todo el cobre, que gran parte del cobre son ingresos para el Estado. Sí. Entonces, y sobre todo para el ejército, porque no veremos que Pinochet metió al ejército dentro de la administración del cobre. Entonces, a mí me preocupa en realidad México y Brasil, ¿no? Porque son las dos grandes economías, las dos grandes gigantes latinoamericanos que pueden enfrentar y frenar un poco a Estados Unidos. Y después yo digo hoy pensaba, cuando Estados Unidos habla de que podemos invadir México, podemos invadir Colombia, muchachos, Estados Unidos tiene millones de mexicanos viviendo en su país. Cientos de miles de colombianos, igual que de cubanos. Ustedes piensan que ya no la diáspora cubana que está en Miami ya no es aquella que se fue por culpa de la revolución. Se fueron por una cuestión económica, como hablabas vos allá de los venezolanos. También, claro. Y tienen su familia en Cuba, y muchos trabajan en Miami. Algunos hasta tienen negocios en Cuba. Cuando se abrió la posibilidad de negocios privados en Cuba, de MIPYME, muchos cubanos de Miami con sus familias en Cuba han invertido, hecho restaurantes, hotelitos, hostales, esas cosas. Ellos van a permitirle bombardeen a su familia. Y después otra cosa, Estados Unidos debería recordar que está sembrado de avispas el país. ¿Qué son las avispas? Las avispas se les llama a un grupo de élite que tiene la seguridad cubana. No olvidemos que los 5 presos que tuvo cubanos Estados Unidos, que hoy están en Cuba, habían sido 10 inicialmente. Y hay muchos más dentro de Estados Unidos. Que una de las cosas que se ocupó, que incluso alguna vez lo dijo Fidel, nosotros tenemos mucha gente también en Estados Unidos. O sea que la batalla no va a ser por la calle de La Habana solamente. Mirá. Entonces yo creo que la van a pensar mucho
y deberían pensar mucho. Yo creo que los que realmente piensan todavía en Estados Unidos y que tenga que ver con la cuestión militar y geopolítica le deben estar diciendo Trump, baja un cambio, porque acá hay lugares que no podemos hacer lo mismo que en Venezuela. No. Porque incluso en Cuba hay muchos negocios españoles. Escúchame, Diego, ¿es Trump o es Marco Rubio? ¿O son los dos? Son los dos, pero Marco Rubio además representa un sector que es la conocida mafia de Miami. Su familia estuvo vinculada al narcotráfico. Él vivió en casa de su primo que estaban vinculados al narcotráfico en Miami. O sea, toda esta gente tiene un pasado muy oscuro. Como tiene Trump, que también trata de taparlo de alguna manera. Entonces... voy a decir por la pedofilia. Sí, y yo creo que otro negocio más. Hay por ahí una serie que se había hecho sobre Trump de sus inicios. Él siempre estuvo vinculado a la mafia también, porque no olvidemos que la construcción en Estados Unidos siempre estuvo vinculada a la mafia. Entonces, como diría el gran filósofo Luis Barrionuevo, nadie hace la plata trabajando. Sí. ¿No? Está callado Barrionuevo, hace mucho que no habla. Estuvo enfermo, creo, me parece. Sí, yo creo que igual también le sorprende un poco el mundo actual. Me parece también los Barrionuevos van siendo devorados por el tiempo. No, Barrionuevo sería el del caño peronista con esta gente. No digas eso. Porque queda muy a la izquierda. No, claro, sí, en un punto sí. Con las cosas que están pasando. Y encima las urnas electrónicas no se queman, no se pueden quemar, entonces... Diego, vos sabés que mucho de lo que vos planteás, incluso la recuperación que haces de algunas de las cosas que podía decir Che Guevara, dan una mirada muy distinta a lo que nosotros transitamos acá como agenda, ¿no?, cotidiana. Los analistas, ¿no? Digo, acá citar a Che Guevara está mal, descalifica lo que estás diciendo, citar a Fanon está mal porque te hablan de que estás viviendo en el pasado. Sin embargo, y yo por eso hoy retomaba lo que decía Moreno Campo, él mismo dijo, hay un retorno al colonialismo. Y la verdad es que el retorno, cuando uno habla de retorno, porque antes sucedió, el presente, la actualidad, está minado, si se quiere, por hechos históricos que han impactado a lo largo del tiempo. Y desgraciadamente esas categorías vuelven y esos comentarios vuelven, porque no es que estamos viviendo una situación donde el imperialismo, el colonialismo han desaparecido. Por el contrario, retornan con fuerza y con furia también pareciera, ¿no? Porque no se han resuelto. O sea, el colonialismo ha cambiado su ropaje, pero sus intereses no. A ver, Francia es el principal tenedor de oro de Europa y no tiene minas de oro en su territorio. Todo ese oro es sacado de África. Claro. Entonces, cambiaron el colonialismo le cambiaron la ropa, nada más. Ellos siguen actuando igual. Todo Occidente, todas las grandes naciones desarrolladas de Occidente lo hicieron merced al saqueo, el colonialismo, la explotación, las invasiones de África, de China en su momento, de la India, de América Latina. Entonces los subdesarrollados somos nosotros por culpa nuestra. ¿No? Entonces yo le decía en broma en estos días, yo hay un venezolano por aquí en un patio de comidas que hay, que el tipo vende arepa, a mí me gustan mucho. Y cuando voy ahí siempre voy a pedir una arepa. Entonces yo quiero ver si esta vez está contento. Entonces dije, me voy a meter en su cocina, si está feliz, me voy a comer lo que yo quiero, le voy a romper algo en la cocina y me voy a ir a ver qué me dice. Porque eso es lo que le va a pasar. Y eso es lo que están celebrando. Que entre otro de afuera, te coma tu riqueza y encima te rompa todo y te deje hecho, como decía Galeano, donde entra Estados Unidos deja o un manicomio o un cementerio. Eso China lo supo muy bien. La India lo supo muy bien y hoy están donde están. Porque ninguno invadió a nadie. Ni China ni la India necesitaron invadir otros países para basar su desarrollo. Y una de las principales cosas que hizo, las primeras cosas que planteó Mao después del triunfo de la revolución fue desarrollar la bomba atómica. Porque él vio lo que pasó en Japón enfrente de China. Desde que desarrolló la bomba atómica, China nunca se atrevió a invadirla. Lo mismo pasa con Corea del Norte, lo mismo pasa con Rusia. Digo, al matón se le responde de la misma manera. Y como dice Silvio, hay que ponerse duro.
Diego, te quiero agradecer este ratito, me tengo que ir rápido a una tanda, tenemos otra entrevista pendiente. Como siempre, un placer hablar contigo, te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por participar de Caballero de Día aquí en la Radio de las Madres. De nada, y vamos a recordar, como hablamos de Silvio, yo me muero como viví. Abrazo. Abrazo grande. Diego Manuel Vidal, periodista, el argentino, radicado en Brasil hace muchos años, vivió muchos años en Cuba también. Nos acerca una mirada que aquí en la agenda no aparece, ¿no? O sea, de todo lo que hablamos, que tiene que ver con la vigencia que estos temas tienen, que en muchos lugares forman parte de agendas noticiosas, casi yo diría en todo el mundo, salvo en la Argentina. En la Argentina pareciera que estos temas hay que abordarlos con la agenda que propone el Departamento de Estado. Y la verdad es que no. La verdad es que nosotros tenemos en nuestra historia, en la historia de la América Latina también, grandes materiales, grandes pensadores y sobre todo una historia. Hoy estábamos hablando de un libro de Gregorio Seltzer, se llama Los Marines. Aquellos que lo tengan lo pueden releer, si no, búsquenlo, van a ver cómo y por qué Estados Unidos actúa cada tanto de este modo. Uno suponía cada vez con menor vigor, pero al contrario, digamos, ¿no? En esta lucha hegemónica o por la hegemonía mundial que tiene con los países, bueno, las potencias emergentes, podemos decir China, bueno, no, se va radicalizando. Esta idea de blindaje de la región es también un problema porque pone en crisis hasta el concepto de libre comercio. Los aranceles, las barreras arancelarias, las barreras pararancelarias, todo eso, y además los portaaviones, hacen del libre comercio un chiste. No hay libre comercio, lo que hay es prepotencia colonial. 34 minutos pasaron de las 9. Vamos a ir a una tanda. Cuando volvemos, no metemos con el DNU. Luego tenemos al doctor Ubeira. Vamos a hablar con el doctor Ubeira. Meta. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Cuarteto Cedrón presenta Siempre estoy llegando. Eche 20 centavos en la ranura. Domingos 11, 18 y 25 de enero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. La primera del año. Jueves Valiente. El show donde nuestra familia abraza la idea de que no todo está en venta. Jueves 15 de enero en La Carbonera. Carlos Calvo, 299, San Telmo. Entradas por Passline. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Argentina desaparecida. Matar una generación en nombre de la patria financiera. El nuevo libro de Gustavo Campana. El neoliberalismo a sangre y fuego de la dictadura y los procesos que, en democracia, continuaron con el plan de Martínez de Hoz. Argentina desaparecida, a 50 años del golpe. Disponible en todas las librerías. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
y cada casa es un mundo, cada mente un planeta donde tus ideas forman tu personalidad. Nada está bien, nada está mal, todo es distinto, es mi forma de pensar. No estoy arrepentido por lo que hice ayer, pero lo que no me gustó voy a tratar de cambiar. Felicidad con todas esas cosas que no pueden comprar. Yo no sé si será la televisión que les muestra un culo que no pueden tocar. Mis amigos, mi familia, mis perros y eso son las cosas que yo tengo como religión. La vida es tan sencilla pero algunos no lo ven y solo buscan subirse a un Mercedes. ¿Cuál es la diferencia entre un remisero, un obrero, un profesor de facultad, un cantante de rock, el que vende estampitas? Vivir en el campo, vivir en la ciudad, si da lo mismo ser millera que millonario, probar toda la vida o salir a laburar. Ser lindo, ser feo, ser bueno, ser malo, lo importante es si supiste disfrutar. Vivir en el campo, vivir en la ciudad, si da lo mismo ser linchera, millonario, probar toda la vida o salir a laburar, ser lindo, ser feo. Uy, música que eligió Vicente Castro, alias Junior Castro. Castro Junior. Del clan de los Castro. Del clan de los Castro, mamma mía. Raúl Castro, Fidel Castro, Gary Castro, Vicente Castro. Verónica Castro. Eligió Intoxicados Religión. Es el estado en que cada uno se siente, ¿viste? Va eligiendo temas. Vemos cómo está Junior con este tema. ¿Cuántos oyentes te escriben, Roberto? Muchos dicen que han llegado los Reyes Magros este año. No los Reyes Magos, sino los Reyes Magros. Bueno, pero acá hay alguien que quiere hablar con vos de un tema. A ver. ¿Qué es esta película que vos comentaste al paso, Bravísima del Malva? Dice, hola, buen día. Dice, hola, querido Roberto. Les recomiendo que vayan a ver la película de los 83 TV, LS83 TV, sí, que dan en el Malva los domingos y entrevisten si pueden al director. Es peculiar ese clima que se vive. Sí. Un silencio que habla, algo realmente irrespirable y contenido, pero con un contexto que estamos viviendo, algo del no hablar, es llamativo. Dice, les recomiendo. Luego, es más que todo para analizar que la recomiendo, dice. Sí. Estaba sala llena y es interesante para debate. Norma de la Paternal. Sí, Norma, tal como lo describís muy bien, porque es una película incomodísima. Incomodísima. El director, yo ahora no recuerdo el nombre, pero el director es un pibe, bueno, era un pibe, digamos, es una persona ya de 40, 50 pirulos, digo, pero empezó hace muchos años con una peli, un documental muy interesante sobre el pogrom argentino. Después de la Semana Trágica hubo una persecución de toda la comunidad judía, más de 400 detenidos, y él hizo un documental excelente. Hermann Schwartzbart. Exacto, hizo un documental excelente, y esta película es, ¿cómo decirlo? Es muy incómoda por abajo de las patas, digo yo. Es muy incómoda. Es muy incómoda porque aparece muchas veces la imagen de Videla, y en esa irrupción de la imagen de Videla es tratado como un presidente. Y salvo que uno tenga todo el back de quién es Videla, de cómo terminó, de las cosas que hizo y cómo terminó, hay algo extraño en el formato. Ojo, si la misión de la película es incomodar, lo logra. Y se producen climas muy extraños también en la sala. Creo que varios han interpelado al director y el director ha terminado no yendo más, creo, a las funciones que se daban. Yo creo que hay que verla.
hay que verla. Sinceramente digo, bueno, hay que verla. Después cada uno va a sacar su conclusión. Es evidente que hay que tener mucho back para ir, y si no vas, prácticamente te diría que es medio extraño el formato. Está hecho sobre la base de unas cintas que se recuperaron de lo que era el viejo Canal 9, el S83 TV, Canal 9, que estaba en registro fílmico, y en función de eso se junta con una novela de Martín Coban que tiene que ver con su infancia, entonces hay un relato infantil que se va mezclando con las imágenes. No quiero decir más para no spoilear, pero vayan a verla, después saquen su conclusión. Lo único que creo que van a tener también, y van a tener que acreditar qué hacen con eso, es una gran incomodidad. Dicho eso, les cuento, 48 minutitos pasaron de las 9, lo tenemos al doctor José Manuel Ubeira al otro lado de la línea. Doctor Ubeira, ¿cómo le va? Aquí Roberto Caballero, Florencia Ibáñez desde la Radio de las Madres. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está todo? ¿Bien? Bien, bien. A ver, estuve viendo o analizando un poquito lo ocurrido con este DNU y esta suerte de prácticamente suelta de globos o suelta de manos, digamos, para la CIDE, y también la posibilidad de generar detenciones, ¿no? De practicar detenciones de parte de la Secretaría de Inteligencia, lo cual nos remonta un poquito a otro tiempo de la Argentina. Y digo, yo quiero conocer la opinión del doctor Ubeira en relación a esto, porque me da la impresión, por lo que leí por allí, es que hay algo nutriente, algo denso ahí como para comentar, y hasta ahora creo que se sobrevuela. Así que bueno, pregunta, impresión sobre esta decisión, ¿qué cree usted, doctor, que se esconde detrás de esta decisión? ¿Por qué lo impulsa el gobierno? Soy todo oídos. Yo creo que son dos cuestiones. La primera cuestión es una de orden político. Claramente esta administración que tenemos, lenta y pausadamente, va empujando, con éxito o no, pero sigue empujando en una línea muy marcada y muy directa, que es la destrucción del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, ahora lo que han tratado de confeccionar es algo parecido a una suerte de Gestapo, que de alguna manera había quedado enterrado ese tipo de pensamiento con la vuelta a la democracia en el año 83. Y esta gente lo que intenta nuevamente es volver a colocar a la Argentina en un estado policial. Por el otro lado, hay una lectura que es absolutamente jurídica, o sea, los DNU claramente no pueden, bajo ningún punto de vista, lo dice la propia Constitución, intervenir en cuestiones que sean efectivamente vinculadas al derecho penal. En este caso, cuando ya se habla de detenciones o la posibilidad de que el Estado detenga, o que, en fin, porque bajo, digamos, la apariencia de que puede detener y colocar a la persona a disposición de una autoridad policial, no es otra cosa que un subterfugio para decir que tienen capacidad de detención. Bueno, la intervención en cualquier tema que tenga que ver con la privación de la libertad, o la imputación de una causa penal, o la apertura, digamos, de un proceso, con la intervención de un organismo político como es la CIDE, porque en cualquier caso está bajo la égida del presidente de la República, en cualquier caso viola el principio del DNU. Pero bueno, esto me parece que es una pulseada claramente entre el Estado de Derecho, que supimos conseguir en el año 83, y un gobierno protofascista, un gobierno nazi, que intenta colocar frente a la consideración general instituciones que son específicamente de la Alemania del 33. Pero bueno, esto no es ni más ni menos que una representación, digamos, parecida a la caída de la República de Weimar a manos de un pequeño grupo de protonazis que lenta y pausadamente está intentando extender su poder. Así que, digamos, la prevención general con respecto a este tipo de disposiciones como el DNU tienen que conmover claramente a toda la clase política, porque acá realmente lo que está en juego no es ni la derecha ni la izquierda, sino son los ciudadanos, ¿no? ¿Y no hay algo de marco general o marco internacional para que este tipo de políticas o este tipo de decisiones tengan algún grado de, no sé cómo decirlo, porque no es legitimidad ni es legalidad, digamos, pero sí el gobierno decide impulsarlas y pareciera que la reacción en contra no ha sido lo suficientemente fuerte, o por lo menos yo no la escuché?
No, claramente digamos, todo lo que significa el derecho o la regulación, digamos, de la convivencia de los ciudadanos en el mundo entero ha tenido un retroceso brutal, claramente. Occidente hoy está atravesando un momento particularmente difícil y la prueba es que el derecho internacional acaba de ser sometido al último test, que es que un país decida concretamente llevarse secuestrado al presidente de otro país. El avance de las ultraderechas en toda Europa es un hecho cantado, sonado, todos los días nos encontramos con nuevas decisiones en diferentes países de Europa, en las cuales hay un retroceso también del Estado de Derecho. Y esto tiene que ver, para mí por lo menos, con la visión, digamos, de la destrucción, digamos, del sistema de bienestar social general que había campeado después de la Segunda Guerra Mundial y la concentración, digamos, del poder en manos de unos pocos. La concentración del poder político y fundamentalmente la concentración del poder económico. Entonces, estamos en un escenario parecido a lo que fue la preguerra del 39, perdón. Estamos viviendo un escenario de concentración de ideas en las cuales discutimos poder y ya no discutimos ideología. Y bueno, nada, esto va a derivar concretamente en que los estados de derecho, tal cual como nosotros los conocimos hasta hace poco, van a, por lo menos no sé si van a desaparecer, pero van a ir cediendo lenta y pausadamente cuestiones que hasta hace poco eran impensables. Estados Unidos de Norteamérica tiene un retroceso de Estado de Derecho que es literalmente brutal a manos del actual presidente. Y hay un lanzamiento de, digamos, llaman las políticas de hechos dados, ¿no? O sea, esto pasó y de alguna manera se establece la conciencia de que es irreversible. Bueno, nada, esto va a llegar en algún punto determinado en cual hará crisis, como pasa siempre. Las crisis se resuelven siempre mal, generalmente, y seguramente también veremos la agonía de la democracia en el sentido en el cual nosotros la pensamos y la concebimos. Esperemos que las fuerzas vivas de este país, o lo que queda de las fuerzas vivas de este país, sepa que un retroceso brutal se salda con sangre, ¿no? A ver, uno ve con mucha preocupación lo que sucede, también ve cómo esto va arrastrando y se convierte en una especie de sentido común a gente que, qué sé yo, no debiera, o uno no concibe apoyando estas cosas, o por acción o por omisión. Digo, ayer estaba viendo en relación a lo que ocurrió que hay gobernadores peronistas o intendentes peronistas que respaldan la acción de Trump violando la soberanía de Venezuela. Y uno dice, pero vienen de un movimiento político que en el pasado sufrió y padeció, digamos, la proscripción, que saben también en su origen que muchas veces los intereses de la Argentina no comulgan con los intereses de los Estados Unidos. A mí me sorprendió mucho, me sorprende porque veo realmente gente que no debiera estar en esas posturas, bueno, respaldándolas y sin pagar el costo suficiente. No sé si me explico. Sí, es más que, sí, se explica bien. Lo que ocurre es lo siguiente, es que en verdad no sé qué queda del peronismo, ¿no? O sea, lo primero de todo es que, digamos, lo que se nota que hay una marca que dice que son peronistas. Pero en verdad, cuando uno levanta la cabeza y trata de ver cuál es el sentido que le dio el fundador al partido peronista y compara las acciones de esta gente, lo único que queda pura y exclusivamente es el brand de la marca. O sea, digamos, con esta cuestión de que el peronismo es un movimiento que involucra gente que está a la derecha, gente que está a la izquierda, ese es un cuento que está fenómeno cuando estaba Perón en vida, pero ahora Perón no está más. Claro. Entonces lo que tenés es un partido radicalizado de derecha que le es funcional a los intereses concretos que hay en la República. Entonces es un país, el peronismo es un partido que está vaciado de todo tipo de contenido ideológico. Y en la realidad, o sea, cuando yo veo el remonte, digamos, de alguna manera de la idea del peronismo original, digamos, el exponente es Moreno, que es para cortarse los huevos, ¿no? Entonces, la verdad que en el medio tiene que haber algo más.
y la pérdida concreta del conocimiento concreto de lo que significa la ideología como elemento básico para de alguna manera redefinir los partidos políticos, eso ya ha perdido contenido. Entonces lo único que tenemos son partidos de coyuntura, que hoy te votan una cosa y pasado mañana te votan otra. Y el gobernador, en cualquier caso, entierra la ideología sencillamente porque está pendiente de que le manden la guita como para poder subsistir. Entonces, finalmente, el país está a la deriva, eso está claro. Pero bueno, nada, tampoco aparece en el horizonte nadie que venga a discutir cuál es el proyecto de la Argentina, por lo menos para los próximos 10, 20 años. Bueno, no haber ningún tipo... Y claro, al no haber esquema, no haber una idea, no haber una estructura de futuro, el primero que agarra la pelota es el dueño del juego, y esto es lo que está pasando. En esta escena tenemos que decir que Cristina está presa, ¿no? Digo, que es alguien que ha intentado ordenar el peronismo. Hay que ver si el peronismo se deja, digo, ¿no? Porque pareciera que no. Sí, yo creo que justamente yo soy un fanático de las crisis, ¿no? De las crisis profundas, ¿no? Porque es la única forma cuando... Es lo que nos pasa a las personas. Uno convive con los problemas personales todos los días, hasta que llega un punto determinado que toca fondo. Y hasta que no toca fondo realmente no se da cuenta. Bueno, en este caso particular, como fue en el año del 2001, Duhalde era una persona que estaba absolutamente tirada dentro de la política, no existía más. Sin embargo, cuando el país se fue al carajo, lo tuvieron que ir a buscar a Duhalde para que reformulara, y Duhalde va a ser bien juzgado en la historia. Yo no soy una persona que comulgue ideológicamente con Duhalde, pero sí entiendo que lo que Duhalde hizo fue colocar el país, lo mueble pata para abajo. Bueno, en este caso particular va a pasar lo mismo, ojalá que eso no ocurra. Ahora, en verdad yo no veo de ninguna manera del partido peronista, que tanto hemos hablado, de que el peronismo esto, el peronismo aquello, Cristina Fernández está presa sabiendo de antemano de que la causa en la cual realmente ha sido condenada es manifiestamente un mamarracho, y no veo de ninguna manera la presión política para que esto realmente cambie. Porque yo creo que hay un montón de gente que supuestamente se dice peronista que le conviene que Cristina Fernández siga en San José 1111 presa. Entonces, esa convivencia o esa connivencia hipócrita que hay entre lo que nosotros decimos y lo que verdaderamente hacemos es lo que va a llevar a la ruina a supuestamente uno de los partidos mayoritarios de la República Argentina. Doctor Beira, me tengo que ir porque son las 10 de la mañana y lo tengo al flaco Tonietti ya y a todo el equipo de él en la puerta del estudio. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo y siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias a usted y dele bola y dele paso a Tonietti que nosotros aburrimos a la gente. Un abrazo fuerte. Abrazo grandote. El doctor José Manuel Ubeira hablando un poquito de todo el DNU, también, bueno, situación del peronismo. Esto es inabordable. El universo de opiniones sobre el peronismo es inabordable. Uno no sabe si esto es bueno o es malo, quiero decir, si forma parte de su vigencia y de su vitalidad, o si por el contrario siempre está en una situación agónica, ¿no? En relación al peronismo. Para seguir conversando, quiere decir que en la operación técnica está hoy Gianfranco Maceo, en la producción y coordinación Gary Castro, Ezequiel León y Juan Pablo Fierro, en el streaming Vicente Castro y en las redes Vicente Castro también. Todos los Castro estuvieron acá, ¿eh? Nos vamos despidiendo, Florcita. Hasta mañana. Recuerden que el sorteo del pack de los 2 libros, tanto Sinceramente como Proscripta y Sublevada, se sortean el viernes, pero participen al 11 32 000 530. Bien, y el sábado, recuerden, 8 de la noche en el Aleph de Mar del Plata presentamos el libro junto a Cintia, Proscripta y Sublevada. Nos vamos, ya llega el flaco Tonietti, quédense con la 530 que está cada vez mejor. Lo que se escucha acá no lo van a escuchar en ningún otro lado. Nos despedimos hasta mañana, chao, que no se corte.